Ahí estamos. Melina Vázquez Kronikov. Bueno, chicas, es complejo decir los tres, los currículum de las tres, pero Melina Vázquez Kronikov es docente de la Universidad de Maimónides y está a cargo de telerehabilitación. Pilar Otamendi y Daliana Tobio son graduadas de nuestra universidad y el año pasado, en el contexto de la pandemia, estuvieron colaborando en el servicio de telerehabilitación y realizaron esta investigación, así que nos van a contar un poquito más sobre la satisfacción y demás, y su experiencia en la telerehabilitación. Adelante, no sé quién va a presentar. Ahí está. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Yo voy a compartir pantalla. Hola a todos. Bueno, la idea es contarles un poco sobre el servicio que empezamos el año pasado, en marzo del año pasado, debido al cierre de todos los establecimientos dentro de nuestro ámbito para realizar la atención. Nosotros desde ese momento hasta mayo estuvimos trabajando y en mayo pudimos comenzar con la apertura del servicio de telerehabilitación. Estuvimos recibiendo pacientes de varias provincias, no solamente de Buenos Aires. Hasta el día de hoy llevamos vistos más de 100 pacientes y la verdad que los resultados han sido muy satisfactorios. Hoy en día algunos pacientes hacen terapia combinada, donde el seguimiento lo realizamos por este medio y realizan presencialmente un control. Tenemos múltiples consultas y la verdad que son pacientes muy interesantes y que refieren estar contentos, a pesar de que para nosotros es como súper raro porque estamos acostumbrados a la terapia manual. Muchas de las consultas hemos buscado la forma de poder hacer un correcto, no sé si se trabó, un correcto seguimiento, evaluación y de esta forma acompañar a los pacientes. Así que bueno, ahora las chicas van a hablar un poco sobre su trabajo de final de investigación. Bien. Este es el título de nuestro trabajo, que es Experiencia de la telerehabilitación en pacientes del Servicio de Kinesiología de la Universidad Maimónides, estudio observacional descriptivo, ¿sí? Como introducción, ¿sí? Perdón, nosotros queríamos hablar un poco de también barreras y situaciones que se presentan a la hora de tener una atención presencial, digamos. Es decir, la oportunidad para las personas de poder acceder a una atención médica cuando es requerida va a necesitar sí o sí de un suministro adecuado de los servicios de salud disponibles, ¿sí? Estos servicios se ven limitados por diferentes obstáculos. Algunos de ellos son, por ejemplo, falta de posibilidades de las personas que viven ya sea en áreas aisladas o áreas rurales, quienes tienen, por ejemplo, movilidad reducida, o cuando hay escasas opciones de transporte, o también el dinero destinado a todos los que son gastos de desplazamiento, ¿sí? A partir de estas y muchas otras más desventajas, lo que se busca es optimizar la disponibilidad de este servicio. ¿Cómo? Aprovechando nuevos recursos, como por ejemplo lo que sería el desarrollo tecnológico, que lo que genera es brindarnos nuevas herramientas de comunicación. Esto lo que permite va a ser que se pueda realizar de forma virtual acciones o trámites que sí o sí necesitaban antes de la presencia física, ¿sí? Y estos avances no discriminan su uso en lo que vendría a ser el ámbito sanitario, ¿sí? Para sumar un poco lo que decía Dani, no podemos dejar de lado el contexto social y sanitario que vivimos el año pasado, donde fue necesaria la disminución de circulación de pacientes para disminuir la propagación del virus. Y en este contexto,
el uso de telerehabilitación tomó un valor decisivo como un nuevo modelo de atención. Una vez declarada la emergencia sanitaria y luego de las medidas dispuestas por el gobierno, del aislamiento social preventivo y obligatorio, la universidad, como nos dijo Melina, desarrolló de manera excepcional, de forma gratuita y abierta a la comunidad, un servicio de telerehabilitación que nosotras con Dani tuvimos la posibilidad de formar parte, y a partir de esa experiencia nos planteamos como objetivo evaluar la percepción que tuvieron los pacientes sobre los cambios obtenidos en su salud, como así también la satisfacción con respecto al servicio para poder mejorarlo también. Bien, dentro de lo que serían los materiales y métodos de nuestra investigación, el diseño fue un estudio observacional, descriptivo y de corte transversal, ¿sí? La población fueron todas las personas todos los pacientes que fueron ingresados al servicio de telerehabilitación de la universidad desde junio a noviembre del 2020. El tamaño de la muestra incluyó a la totalidad de estos pacientes que fueron ingresados en ese periodo de tiempo, que además hayan aceptado que utilicemos sus datos con fines de investigación. Tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, y esto lo que hace referencia es que fue la población que estuvo disponible en el periodo del tiempo que duró la investigación, digamos, o sea, la que estuvo disponible allí. Como criterios de inclusión fueron los adultos mayores de 18 años que hayan sido ingresados al servicio de telerehabilitación, que además hayan aceptado que sus datos sean utilizados con fines de investigación, eso en el consentimiento informado, y también que hayan presentado dolor. Para esto, para poder acceder a la investigación, lo que necesitaban sí o sí era tener un dispositivo con conexión a internet, y también tanto la capacidad como los conocimientos para poder ingresar a su correo electrónico. Como criterios de exclusión, pacientes que se hayan atendido por alguna patología neurológica, y como criterios de eliminación, quienes no hayan respondido el cuestionario o lo hayan hecho de forma parcial. Como instrumentos utilizamos estos dos, que era la Global Rating of Change Scale, o GRC, que mediante una única pregunta explícita lo que hacía era evaluar la percepción del paciente en cuanto a los cambios que obtuvo en el estado de salud en relación al motivo de la consulta luego de la atención brindada. Y por otro lado, para evaluar la satisfacción, perdón, utilizamos la Telemedicine Satisfaction Questionnaire, o TSQ, que lo que hacía era evaluar diferentes aspectos. Dentro de ellos está la calidad del sonido, la calidad del video, la calidad de la atención, y si el paciente volvería o no a utilizar el servicio. Para las respuestas de esta última, lo que usamos fue una escala de Likert de 5 puntos, ¿sí? En cuanto al procedimiento, la universidad, junto con una agencia de prensa, lanzó una campaña de difusión. Nosotros como alumnos también la subimos a redes sociales para llegar a más gente, y aquellos pacientes interesados, aquellos interesados en realidad, debían completar un formulario de solicitud donde también podían aceptar que sus datos o registros audiovisuales que puedan llegar a quedar de la consulta sean utilizados con fines de investigación o de estudio, siempre manteniendo el anonimato y la confidencialidad, ¿no? La universidad también realizó una ficha digital para tener el registro de los pacientes, sus datos personales, como así también la anamnesis, ¿no? Los pacientes fueron atendidos por el profesional a cargo, que era Melina, con los alumnos rotantes. Lo hacíamos durante las semanas en un rango de 14 a 18 horas por la aplicación de Zoom. Cada consulta duraba 40 minutos, y lo que hacíamos era atender al paciente, conocerlo, realizar la anamnesis correspondiente, la evaluación, y a partir de ahí empezaba un plan de tratamiento que en general necesitábamos más consultas, o sea, coordinábamos otra fecha y otro horario para poder tener un seguimiento, y se basaban principalmente en pautas educativas para el paciente, pautas ergonómicas,
o un plan basado en ejercicios autoasistidos que el mismo paciente pueda hacer desde su casa con elementos cotidianos que podía llegar a tener. Los datos de este trabajo los recolectamos a través de la plataforma digital Google Forms, y los datos fueron volcados a un Excel donde realizamos tablas y gráficos. Bien. A continuar. En el diagrama de flujo podemos ver que un total de 41 pacientes se atendieron en el servicio. Al enviar la encuesta recibimos 34 respuestas. De esos que faltan, podemos decir que con 4 pacientes perdimos el seguimiento, lamentablemente no nos pudimos comunicar. Después, una de esas pacientes fue eliminada por ser menor de edad, y 2 pacientes quedaron afuera del estudio ante los criterios de exclusión. Bien, los resultados, tenemos acá la tabla 1, que lo que podemos observar son las características de la muestra, ¿sí? Del total de las respuestas, 23 eran de género femenino y 11 era de género masculino. Teniendo en cuenta que la edad es una variable cuantitativa, lo que hicimos fue calcular la media, desvío estándar, mínimo y máximo. ¿Sí? Ahí tienen que la media fue de 44,7, el desvío estándar de 15, y en relación al mínimo y el máximo, el paciente más joven tenía 18 años y el mayor tenía 76. Nos pareció interesante colocar las edades así de forma estratificada para que se pueda ver de forma más clara la distribución. Luego tenemos los resultados de la Global Rating of Change Scale, que recordemos que era una única pregunta que hacía referencia a la percepción del paciente en cuanto a los cambios que obtuvo por el motivo de consulta. Los pacientes tenían 11 opciones para elegir, que podían seleccionar desde que se encontraba completamente recuperado, sin cambios, o muchísimo peor según el nivel de mejora o deterioro por el motivo de consulta, ¿sí? Podemos ver que en general hay resultados positivos, ¿sí? Porque el 94% de la población refiere haber tenido algún tipo de cambio, obviamente, bueno, positivo. Solamente 2 personas, es decir, el 6%, respondieron que no percibieron ningún tipo de cambio y no hubo ninguna respuesta negativa. Bueno, acá podemos ver el Telemedicine Satisfaction Questionnaire, o TSQ, que nos sirve para conocer el grado de conformidad de una persona hacia una determinada oración afirmativa. Para las respuestas usamos la escala de Likert, que asume que la fuerza o la intensidad de una experiencia es lineal, por lo tanto las respuestas van desde un totalmente en desacuerdo hacia un totalmente de acuerdo. Algunas de las opciones, de las afirmaciones que tenían para contestar los pacientes era si podía hablar y ver fácilmente al profesional, si creía que la atención médica era consistente, si necesitó ayuda mientras utilizaba el sistema, si le pareció fácil, si volvería a utilizar la telerehabilitación, si la recomendaría, entre otras. Perfecto. Como decía Pilar, continuando con lo que decía Pilar, nosotros consultamos en diferentes artículos, diferentes bibliografías, cuál era la mejor forma para poder analizar el tipo de respuestas de Likert. A la conclusión que llegamos es que lo mejor es utilizar la moda y la mediana, ¿sí? Que es lo que ven en pantalla en esta tabla. Lo que van a ver es que lo que hicimos fue asignarle un valor a cada respuesta. Es decir, que a totalmente en desacuerdo le pusimos, por ejemplo, un valor de -2, en desacuerdo -1, ni de acuerdo ni en desacuerdo 0, de acuerdo 1 y totalmente de acuerdo 2. Eso lo van a ver reflejado en esta tabla, que van a ver que en su mayoría hay respuestas favorables, ¿sí? Teniendo en cuenta que la moda lo que representa es el número que más veces se repite, ¿sí? Y la mediana representa el número central en un grupo de números ordenados. Entonces, vamos a ver que hay 7 preguntas con tanto moda como mediana de 2, lo que quiere decir que la mayoría de las personas respondieron que estaban totalmente de acuerdo con esa afirmación. 6 preguntas con una moda y una mediana de
de 1, es decir, que estaban de acuerdo con esa afirmación. ¿Sí? Solamente hay 2 en las cuales obtuvimos resultados neutros, es decir, que la mayoría seleccionó ni de acuerdo ni en desacuerdo, que son la número 12, ¿sí? Que hablaba de si se encontraba con mayor frecuencia con el proveedor de atención médica a partir de esta forma de atención, y la número 4, que hablaba de si podía ver al proveedor de atención médica como si se encontraran en persona, ¿sí? Esta última es la única en la que hubo más respuestas negativas. Bueno, los resultados generales del trabajo sugieren que este programa personalizado en forma sincrónica y en línea con el paciente obtiene efectos positivos sobre los cambios en salud, considerando que el 94% de ellos refiere tener mejorías en comparación a su estado de preatención. En cuanto a la satisfacción, el 88% del total de los participantes estuvo de acuerdo y más del 79% de los participantes coinciden en que utilizarían nuevamente el servicio. Al igual que en otros estudios que estuvimos leyendo mientras realizábamos el trabajo, podemos decir que la consulta no presencial ha sido muy aceptada y obtiene buenos resultados en términos de la experiencia general del paciente. Y en los principales hallazgos, en los artículos científicos que estuvimos leyendo, coinciden en 3 puntos fuertes de la telerehabilitación, que también se condicen con los resultados que nosotros obtuvimos. El primero es en la consistencia de la atención, el segundo es en la consistencia, perdón, el segundo es en las mejoras en su estado de salud, sea movilidad, función física, resistencia, por el motivo que se hayan atendido, y por último es en el ahorro en los tiempos de desplazamiento. Lo que dicen los principales artículos es que es una solución la telerehabilitación en este contexto de elevada demanda asistencial y que su utilización va a ser cada vez mayor debido a la facilidad, la sencillez y que cada vez hay más usuarios. Sin embargo, como dijo Daniela, hubo una de las afirmaciones donde tuvimos la mayoría de respuestas negativas, que fue cuando comparamos explícitamente la telerehabilitación con las sesiones presenciales. Esto quiere decir que, si bien tiene buenos resultados en términos generales, no deja de ser distinto, y esto también coincide con los puntos débiles de la telerehabilitación, de la que hablan los artículos científicos, que son en la dificultad de establecer un vínculo fuerte, o en la construcción de este vínculo entre el paciente y el profesional. Y hay otros artículos que directamente dicen que no tienen punto de comparación la telerehabilitación con las consultas presenciales, que son dos cosas totalmente distintos, que carece la telerehabilitación de otros profesionales, otros pacientes y un entorno adecuado para llevar a cabo la rehabilitación. Por lo tanto, no habría ni chance de compararlos. En cuanto a las limitaciones que tuvimos en el trabajo, podemos decir que nuestro tamaño muestral fue pequeño, por lo tanto no podemos extrapolarlo a un número mayor, que el tiempo entre la última consulta del paciente y la encuesta varió con algunos pacientes, y por último, que todos los participantes y todos los pacientes que nosotros vimos son aquellos que por voluntad propia se anotaron al servicio, por lo tanto podían estar un poco más entusiasmados o abiertos a esta nueva alternativa que capaz aquellos que no les interesa o no les gusta esta nueva forma. Perfecto. Y como conclusión, lo que podemos decir que, teniendo en cuenta tanto los resultados que expusimos recién y la bibliografía que consultamos, la prestación de los servicios de telerehabilitación son una opción viable y que tiene mucho potencial, ¿sí? Lo que sí, que se van a requerir futuras investigaciones, no solo para generar estrategias, sino también para generar diferentes tipos de capacitaciones, y poder de esta forma también desarrollar un modelo que tenga mayores fortalezas y poder producir así un cambio en lo que sería materia de salud. Y ya. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Melina y también a Oscar por darnos este espacio que,
bueno, estamos recién salidas del horno, entonces estamos un poco nerviosas, pero bueno, nada, queríamos agradecer. Lo han hecho muy bien, chicas. Felicitaciones. Felicitaciones por el trabajo y por la presentación. Realmente. Es un gusto verlas y además saber que alguna de ustedes va a continuar con algo de esto, así que está genial. ¿Alguna duda, Gracias. pregunta? Les dejo ahí en el chat el link para el servicio de kinesiología de la Universidad de Maimónides, de telerehabilitación. Si conocen a alguien que necesite, que no pueda acceder a kinesiología, que tenga problemas de diversa índole, como suele suceder a veces por falta de recursos o bien por falta de, de lo que sería problemas de distancia, ¿no? Que también tenemos, ¿no? Queda disponible ahí el link, es solamente completar un formulario y demás, y ahí estaremos justamente a disposición.